Los homínidos tienen esa capacidad de reflexionar sobre sí mismos y de autodestruirse. La vida es como un laboratorio loco en donde experimentamos sobre nosotros mismos. Y el gran cineasta David Cronenberg mira estos procesos como un científico. Y lo que sale es una mezcla de ciencia, terror y cine. Para mí, hacer películas es una exploración filosófica. El cineasta canadiense David Cronenberg ha dirigido películas de terror y ciencia ficción en las que combina la fantasía con los últimos descubrimientos tecnológicos. En su última película, Spider llega a lo más profundo de la mente humana a través de un personaje internado en un psiquiátrico con un profundo trauma infantil. Nadie de nuestra audiencia se preguntará por qué nuestro invitado es el director de cine, un director de cine, David Cronenberg. Tú has establecido una relación tan densa con la ciencia. Y además estudiaste un poco de ciencias, ¿no? Sí, en un momento determinado pensé que sería un escritor científico, como el escritor Isaac Asimov, que era un científico en activo muy respetado, que escribió libros de investigación, pero también libros de ciencia ficción. Y cuando era niño aspiraba a ser escritor, no director de cine, porque mi padre era escritor. La ciencia siempre ha sido muy interesante para mí, una fuente de inspiración. Empezando por la entomología. Me encantan los insectos y siempre me he visto como un Nabokov Jr., que era especialista en lepidópteros y trabajaba sobre mariposas y polillas. Así que, en efecto, durante muchos años pensé en ser un artista científico. Tienes una frase tremenda. En algún sitio has dicho que todos somos científicos locos y la vida es nuestro laboratorio. Es fantástico esto. Dices que todos experimentamos para protegernos del caos y de la locura. Y lo curioso es que los científicos a veces dicen eureka, porque han encontrado algo bueno. Y tú, sin embargo, nada de nada. En muy pocas ocasiones he visto que en tus experimentos digas eureka. Porque creo, y sobre todo como artista, que no existen pruebas, no hay un sentimiento final de logro, de que se llegue a alcanzar algo finalmente demostrable y poderoso. Si eres un Einstein, puedes, aunque Einstein no estaba muy contento, puedes ver explotar la bomba atómica y decir, ¿veis? Lo he demostrado. Nadie puede negar que mi teoría sea correcta. Pero como artista se vive constantemente en la incertidumbre. Como también la vida es incierta, no existen pruebas, solo preguntas. Sabes que, hablando de la incertidumbre de la vida, existe sin embargo una certeza para ti, y es la muerte. Muchos críticos dicen que tu obra, tus películas, están siempre rozando nuestra destrucción inminente. Sí, de alguna manera creo que soy un existencialista. Creo en la descripción del sentido de la vida de existencialistas como Jean-Paul Sartre o Heidegger, aunque él no era o no se consideraba un existencialista. Creo que sus descripciones de la vida son muy fieles. Entramos en la vida con muy poco tiempo para poder comprender toda la enorme cantidad de información. Y sin embargo, debemos tomar decisiones cruciales para nosotros en la vida con una información mínima. Quiero decir, la vida no funciona como un experimento científico en un laboratorio, donde se puede eliminar toda influencia externa. Se puede uno concentrar en las 2 o 3 cosas en que se está interesado y excluir todo lo demás. Por supuesto, ahora tenemos la teoría del caos, que da soluciones a lo que no es realmente exacto, excepto en condiciones de laboratorio. En otras palabras, la vida es tan compleja, incluso para los científicos, que hasta la predicción meteorológica ha demostrado ser imposible. Algo tan simple como esto es imposible, porque son muchas las variables y están en cambio constante.
¿Conoces la anécdota de Fitzroy, el capitán del barco en que viajaba Darwin por todo el mundo? Fitzroy montó el primer laboratorio meteorológico. Era un pequeño laboratorio para predecir el tiempo y lo montó en Inglaterra. En realidad, fue el primer laboratorio meteorológico del mundo. ¿Y sabes lo que le pasó? Bueno, se suicidó porque estaba harto de equivocarse siempre. Eso es perfecto. Es fantástico, porque gracias a los ordenadores hemos llegado a acercarnos más que nunca a poder ser exactos en la predicción del tiempo. Pero incluso con el inmenso poder de la informática que tenemos ahora, lo cierto es que nunca tendremos el 100% de exactitud sobre nada. Pero eso es solo un ejercicio cerebral, intelectual. Las personas son los únicos seres vivos que piensan que deberían ser perfectos en todo. No existe nada en el universo a lo que le importe ese perfeccionismo intelectual. Cada vez más lo orgánico y lo inorgánico se entrelazan. Algunos especialistas en robótica aseguran que las máquinas evolucionarán paso a paso, como sucedió con los humanos, pero millones de veces más rápido. El futurible es que en 50 años las máquinas sobrepasen al hombre en inteligencia. Cuando se contempla la cantidad de fases por las que ha pasado la evolución en relación con la vida y la conciencia, es relativamente fácil pensar que puede desarrollarse otra evolución con otra especie. De hecho, el hombre desciende de células que no tenían conciencia. Esto surgió de algo que era no conciencia. Ahora los investigadores se plantean una evolución artificial que ven también como un proceso empleando algoritmos genéticos. Se trata de encontrar algún equivalente artificial de los genes y un método para combinar los códigos genéticos. Estos programas, basados en algoritmos matemáticos, simularían la capacidad de los seres vivos de aprender, cambiar, adaptarse y evolucionar. Las soluciones seleccionadas, las más aptas, se combinarían o reproducirían entre sí para dar nuevas soluciones o descendencia, permitiendo a su vez que surjan algunas modificaciones o mutaciones al azar. Los algoritmos genéticos contarían con un hardware evolutivo, con un nuevo tipo de componentes electrónicos con características de los seres vivos, organización, diferenciación y división celular. Todo para crear chips extraordinariamente eficientes, flexibles y adaptables. Al igual que los embriones, los circuitos crecerían y se diferenciarían, pero a velocidades electrónicas. De forma análoga a los embriones, en que las células se diferencian y se especializan, cada circuito calcularía sus coordenadas para encontrar el gen específico que determina su función a partir del código genético que guía su evolución. Si funciona bien, sobrevive. Si no lo hace, perece como en la naturaleza. Estas máquinas surgidas de la ingeniería evolutiva diseñarían otras que serían más y más inteligentes. ¿Llegarán estas a compartir el pensamiento humano? Los investigadores de inteligencia artificial dicen que la conciencia será una propiedad que las máquinas adquirirán de forma natural. Es divertido. Existe hay un neurólogo, en realidad debiera decir un fisiólogo de Nueva York, Rodolfo Llinás, que siempre nos recuerda, y otros neurólogos con él, por ejemplo, Richard Gregory en Bristol, en el Reino Unido. Dicen que el cerebro está parcialmente en la oscuridad, no parcialmente, totalmente en la oscuridad, y solo recibe señales codificadas a través de un oído que no funciona muy bien, y de una vista con conjuntivitis, que por lo tanto el cerebro no tiene más remedio que elucubrar, no ve nada. Y lo curioso es que Llinás dice que existen algunas actividades del cerebro, actividades automatizadas, en las que podríamos confiar, como, bueno, respirar, digerir, sudar. Pero lo curioso es que las personas se han olvidado de esto y tienen una fe enorme en los poderes discrecionales del llamado cerebro consciente. Muchas de mis películas abordan el tema de que en la percepción humana no existe nada más que subjetividad.
Todo es subjetivo. Incluso Kant, los filósofos, porque antes de que existieran los científicos ya estaban los filósofos, ya se habían dado cuenta de esto. Toda la información que percibimos está estructurada y mediada por el cerebro, pero este se basa en no tanta información, comparado con la que sabemos que es posible. Por eso hemos inventado máquinas, para poder ampliar los oídos, la vista, la boca. Nuestra tecnología es un intento de ampliación de nosotros mismos, de proyectarnos en el mundo y retroalimentarnos para poder percibir de alguna manera lo que no podemos percibir directamente. De forma que cuando las personas hablan de la tecnología en oposición a lo humano, creo que se equivocan completamente. Solo existe lo humano. La única tecnología es la tecnología humana. Esta es la gran diferencia entre tu forma de ver la tecnología y la forma en que estamos acostumbrados a hacerlo. Quiero decir, si miras películas como 2001, Odisea en el espacio, o El planeta de los simios, puedes ver que existe un conflicto entre el ordenador y la inteligencia humana, semejante, podríamos decir, al que hay entre, bueno, los primates o los monos y los humanos. En tu obra, en cambio, como dices muy bien, es más bien una extensión la tecnología. Hay una fusión de lo humano con las máquinas. Es lo que ocurre en tu maravillosa película La Mosca, o con la realidad virtual. Verás, para mí el cine es una fusión entre la tecnología y la mente humana. Cuando vemos una película, es tecnología. Creemos que lo que vemos en la pantalla son seres humanos, pero en realidad vemos una luz modulada por lentes grabada en una cinta o película. Así que todo es tecnología, pero está al servicio de una respuesta humana. Es todo humano, pero también todo es tecnología. Por ejemplo, en mi última película, Spider, que técnicamente no es en absoluto una película de ciencia ficción, ni tampoco fantástica, sino una película expresionista, en el sentido de que la película misma proviene del interior de la mente del protagonista. De forma que cuando lo vemos caminando por las calles de Londres y las calles están vacías, tú sabes que nunca en la historia de Londres las calles han estado vacías, pero en la película lo están. Fue muy difícil mantener a la gente fuera de las calles. ¿Y esos edificios sin ventanas? Esos estaban allí, no tuvimos que hacerlo, son de verdad. Pero es muy simbólica la idea, unas ventanas tapiadas por las que no se puede ver. Así, el momento en que Spider se queda quieto en medio de la calle es un momento muy expresionista, ya que no es lo que nosotros veríamos si estuviéramos allí, sino lo que siente Spider. Expresa su soledad, su incapacidad de comunicarse con otros. El cine, por supuesto, es una forma artística de alta tecnología y no ha podido existir hasta después de 10.000 años de tecnología humana que lo han hecho posible. De forma que yo encuentro cómico y muy difícil de aceptar para las personas el decir que la tecnología sea algo inhumano, antihumana, cuando en realidad son los seres humanos los que la han creado para que les sirva. El pecado del hombre es no estar en el presente, ni lo roza. Poseemos un cerebro que nos ha permitido crear objetos para medir el tiempo, el tránsito entre dos polos opuestos, la vida y la muerte, por la que discurre nuestra existencia. El conocimiento del camino, del mundo externo, aparece distorsionado por nuestros sentidos. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca, nuestras manos, no son puertas a la realidad, sino los guardianes de la misma. Los fragmentos de esta que logran traspasar esas barreras deben librar luego batalla con el contexto interno de cada uno, con esquemas y condicionamientos creados a lo largo de la vida que se almacenan en el cerebro. Como dice el neurólogo Rodolfo Ginás, la realidad no se halla enteramente allá afuera, sino que vivimos en una especie de realidad virtual. Así, la mente, la mejor herramienta que posee el ser humano, tiene vida propia.
Está continuamente proyectándose, interfiriendo, dando un color, una imagen y una forma a la realidad que no le pertenecen. Por ello, para Cronenberg, nada real hay fuera de nuestra percepción de la realidad. Así, las memorias, las decepciones, las aspiraciones y todas las construcciones de la mente son tan genuinas, tan auténticas como el momento presente. Porque los pensamientos, hechos de palabras, contienen sentimientos, muchas veces dolorosos, dormidos en lo más profundo de nosotros mismos, que se despiertan y potencian con la obsesión, adquiriendo sin saberlo el peso y la densidad propia de lo real. En la tela de araña de los recuerdos y los deseos pone los huevos la locura. El hilo que separa la fantasía de sus propias alucinaciones es frágil y su rotura mezcla hasta la confusión total ese imaginario con la realidad. Las palabras se apelotonan y asaltan en nuestra cabeza como enjambre de abejas, con voces que gritan y ordenan. Entonces nos convertimos en esclavos de esa mente insana que en lugar de ayudarnos puede confundir nuestra identidad en un proceso de alienación que conduce a conductas esquizofrénicas. En casos extremos, el individuo experimenta su yo como si estuviera divorciado de su cuerpo. Entonces el yo interno, al no estar encarnado, deja de participar en los aspectos de la vida cotidiana. Lo mundano, lo visceral, lo más carnal, se vive al margen por un yo creado en ese proceso de disociación. No se trata de un caso aislado. El 1% de la población padece algún grado de esquizofrenia y las enfermedades mentales se presentan como el próximo reto de los países desarrollados. Los enfermos del alma viven enganchados a las imágenes de sus pensamientos. No están vacíos, sino llenos del fango del pasado o de la ansiedad del futuro. ¿Sabes una cosa que me fascinó en Spider? No sé cómo llamarla a la señora, aquella que está al mando de todo. Me recordó por su agresividad y la forma sistemática de estar presente, incluso cuando no lo estaba. Esa voz que oyen los esquizofrénicos y que les dice: haz esto, no hagas esto, haz lo otro. Eso que dices es muy interesante. El escritor del libro Spider, que también fue el guionista de la película, es un inglés llamado Patrick McGrath. Su padre era el jefe médico de la prisión de Broadmoor, un hospital mental para criminales que ocupa un edificio victoriano de obra vista inmenso, de varios kilómetros. Y cuando era niño vivía allí, porque su padre vivía allí, era el jefe. Y como él dice, los esquizofrénicos y los asesinos sanguinarios fueron sus niñeras. Cuidaron de él cuando era pequeño. Por su padre y por el tipo de educación que tuvo, le preocupaba mucho al escribir el libro el ser muy preciso con los llamados síntomas de la esquizofrenia. Pero cuando estaba dirigiendo la película, le dije que no tenía ningún interés en mostrar una especie de lista clínica de los síntomas, porque estábamos intentando crear a un ser humano, una persona, un individuo. Yo creo que hasta cierto punto el camino hacia la verdad artística es diferente del camino hacia la verdad científica, hasta un punto en que se cruzan. Por tanto, para mí resulta interesante haber dicho que no me iba a preocupar de los síntomas de la esquizofrenia y que tú, que has visto la película, los reconozcas inmediatamente. Porque es algo de lo que no éramos conscientes, aunque si la sensibilidad del artista está sintonizada con el tema, la verdad estará presente en la pantalla. Porque al final, realmente, tu interés es cómo curar esa enfermedad de la mortalidad. Yo no separo nunca la filosofía de la ciencia. Y por supuesto en la historia de las dos hay un encuentro constante. Ahora nos olvidamos de esto. Y es fácil olvidar y pensar que la ciencia es una especie de tecnología humana, en lugar de verla como una búsqueda filosófica en parte.
Para mí, hacer películas es una exploración filosófica. En mis películas intento encontrar una comprensión de la condición humana que valga específicamente para mí, pero también en general. En realidad, en mis películas lo que intento es crear un trabajo filosófico. El problema, bueno, no el problema, porque llamarla así es realmente un eufemismo, ¿no? La muerte es algo que preocupa a la gente, y mucho. ¿Qué crees tú? Cuando hablo con científicos, me dicen que los átomos son prácticamente eternos. Y yo a menudo me pregunto si los átomos son eternos y solo existen los átomos y el vacío, ¿qué es entonces la muerte? ¿Qué se muere cuando nos morimos? Quiero decir, ¿qué es lo que deja de funcionar? Antes que nada tengo que decir que soy ateo y que no creo en una vida posterior ni en Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea un humanista. De hecho, lo contrario, mi filosofía es que los seres humanos son todo lo que tenemos. Tenemos que cuidarnos y comprendernos, puesto que no habrá una vida posterior en la que todo el mundo resucitará y todo el mal se convertirá en bien. En ese sentido, digamos que soy un humanista existencialista. Pero no me hace sentir bien el saber que los átomos de mi cuerpo vivirán eternamente, porque ya existían cuando yo no vivía, y que cuando muera todo será exactamente igual que antes de que naciera. En otras palabras, inexistente. Porque lo que hace al ser humano es la organización de los átomos en moléculas, en tejidos, en órganos, y la identidad entonces es la acumulación de percepciones, de memoria y sensibilidad. Spider trata el tema de la identidad y la memoria. ¿Cómo es posible lo que somos, quiénes somos, que cuando nos levantamos por la mañana tengamos que recordar nuestro nombre, quiénes somos, dónde estamos, qué idioma hablamos, y que cada mañana nos reinventemos a nosotros mismos? Y a veces no lo hacemos. Y a veces nos olvidamos de un poco o de todo. Cuando mucho de lo que somos está basado en nuestros recuerdos, realmente todo, excepto cosas como respirar, las funciones fisiológicas automáticas. Y sin embargo, podemos ver en Spider que el personaje cambia constantemente los recuerdos. Los redirige, los reinventa. Es como un director de cine que está redirigiendo sus propios recuerdos. Y todos tenemos experiencias así. Nos olvidamos de cosas o no podemos contar o recordar algo, y más tarde nos damos cuenta de que no era posible que hubiéramos estado allí, que alguien nos debió haber contado la historia y la incorporamos en nuestra memoria como si fuera un recuerdo real. Así, la cuestión de la identidad es muy extraña. Todo esto es para decir que la muerte es para mí el final de lo que más queremos, que es la identidad, y que hay que aceptarla. No hay ninguna forma de esquivarla. Este es el extraño contrato que firmamos cuando nacemos, sin saber qué es lo que estamos firmando, y gran parte de la cultura humana es un intento de aceptar esto. El arte, en su mayor parte, creo que realmente trata de la mortalidad, y también casi toda la religión se ocupa de la mortalidad, y por eso inventamos la inmortalidad. La religión, desde mi punto de vista, es la invención de la inmortalidad para no tener que enfrentarnos a la realidad de la muerte. Para mí, se es más valiente aceptando el contrato tal como es, claramente. Los seres humanos somos los únicos animales conscientes de la muerte, de la irreversibilidad de nuestro último destino. Quizás por eso el hombre siempre ha buscado la inmortalidad, la esencia de la eterna juventud. Pero el conocimiento científico nos ha permitido constatar que la muerte está escrita en el código genético de todas las células del cuerpo. Gracias a ella, nuestros tejidos se renuevan cada día.
El proceso de muerte celular programada, llamado apoptosis, posibilita el recambio de células ya viejas por otras jóvenes. La muerte forma parte, pues, de nosotros mismos. En el embrión humano, antes del nacimiento, mueren hasta el 70% de las células. Los dedos, por ejemplo, surgen como consecuencia de la desaparición de miles de células situadas en el espacio entre ellos. A pesar de esto, la existencia no deja de poseer una esencia de lo inmortal, la capacidad de perpetuarnos en el tiempo a través de la reproducción. Las células germinales son potencialmente inmortales, a pesar de que muchas de ellas se desperdician. A partir de la unión de una femenina y otra masculina, se generan nuevos individuos. Esta división de la materia, una condenada a morir y la otra a vivir, sirvió de base a Freud, padre del psicoanálisis, para formular una explicación del comportamiento del hombre. Según su teoría, la existencia humana es un conflicto eterno entre dos fuerzas. Por un lado, el instinto de vida o eros nos mueve hacia el amor, el sexo y la reproducción. Por el otro, el instinto de muerte o thanatos se refleja en la agresión y la autodestrucción. Actualmente, los nuevos descubrimientos científicos han dado paso a una visión más compleja de la vida que retorna a las enseñanzas del filósofo Heráclito, quien 500 años antes del nacimiento de Cristo decía que, como una misma cosa, está en nosotros lo viviente y lo muerto, así como lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo. Los científicos del siglo XXI le dan la razón. Vida y muerte no están en conflicto, sino que son las dos caras de una misma moneda. La naturaleza nos ha enseñado que, para que haya vida, debe haber muerte. La existencia es un intercambio dinámico de fluidos. Si tenemos en cuenta que estamos formados por átomos y estos son en un 99% vacío, parece que en realidad no somos nada. La energía que se transmite de unos a otros es el verdadero motor de la vida. Bueno, te voy a decir por qué. Has dicho, me fascinan cosas como el funcionamiento de una célula en el organismo. Eso dices. Cuando leí esto, pensé que pocos meses antes, en Estados Unidos, yo había visto células que se subdividían de una en dos, de 2 a 4. Y bueno, y esto gracias a un nuevo desarrollo tecnológico, que es lo que llaman el microscopio de 2 fotones. Esas células resultan interesantísimas porque, oye, tendrías la impresión de que cada una va por su lado y piensas, pertenecen a mi cuerpo, pero no sé quién las dirige. Esto es más o menos lo que tú piensas. Bueno, pues ahora puedes ver esas células que probablemente no podías ver cuando escribiste el libro. Creo que después de verlas, se llega a entender mejor lo que antes decías. Es realmente increíble el ver esas células. Oye, se les inserta una aguja con algo, llamémosle comida, y las células corren en dirección a la aguja. Y si desplazas la aguja, oye, cambian de sentido y van a por ella. Y uno se pregunta, pero oye, ¿qué hago yo aquí? En efecto, es muy interesante. Cuando nos observamos a nosotros mismos de uno u otro modo, somos un cúmulo de células. En el cuerpo humano ocurre como en la sociedad. Hay un intento de organizarse, porque solo a través de la organización puede darse esa complejidad y esa fuerza. Pero también hay una lucha por el dominio, incluso en el interior de un solo órgano de nuestro cuerpo. Y desde luego en la gestación, cuando se produce el embarazo, también se produce una lucha entre el cuerpo de la madre y el del bebé. Realmente es algo así como una lucha, porque la placenta se hace un lugar en el interior de la madre. No es algo amable, sino duro y difícil, una lucha. Pero aquí estamos. Hay muchas células en mi cuerpo, y la mayoría trabajan coordinadamente para dar lugar a esta conversación. I have many cells in my body. They work together for the most part, you know, to create this conversation. Pero realmente no sabemos quién las dirige. ¿Quién crees tú que está al mando?
¿Quién es el responsable de este proyecto particular, del tuyo en particular? ¿Es algo que hay en el cerebro? Oye, el filósofo y lingüista Dennett dice, no hay nadie que sea responsable, que no hay nada, que ni siquiera hay un responsable del mantenimiento. Creo que hay que entenderlo como un flujo. No hay un momento particular en el que puedas decir que esto es la realidad. Aquí es donde reside el control y permanece para siempre o durante años. Es un flujo constante. Por ejemplo, en el cuerpo humano, cuando estás durmiendo, ¿quién lleva el control? Bueno, es la respiración automática, etcétera, mientras el cerebro hace vacaciones. Y se despierta cuando tú te despiertas. Creo que es lo mismo con la sociedad y quizá también lo sea en el universo. Es un flujo constante y hay un continuo cambio en las cosas. No existe un instante en el que puedas decir ¡Eureka! Y tenerlo todo, porque al segundo de haber dicho eso, ya todo ha cambiado. ¿Dónde localizarías? ¿Dónde te situarías tú mismo en el debate actual entre aquellos que dicen la violencia es algo que está en nuestros genes, es una ley de la evolución, que no se puede hacer nada? Quiero decir que está ahí y solo podemos modelarla. Y luego los otros científicos que hablan incluso de que la suma del todo no es igual a cero, que la historia de la evolución es una historia de colaboración de células, oye, que se ayudan unas a otras, como tú recordabas antes, que no es tanto una lucha de unos contra otros, sino más bien una historia de colaboración. ¿A ti qué te parece? La historia de la colaboración también puede verse como la historia de la lucha por la dominación. Es decir, ya sabes, el gen egoísta y la teoría de Dawkins. Si el egoísmo solo puede alcanzarse por la colaboración, entonces tiene que haber colaboración. Tenemos las dos cosas en una. Y yo creo que eso es muy esperanzador. No todo está genéticamente determinado. Pero muchas cosas sí lo están. Hemos tomado la evolución en nuestras propias manos. La evolución ya no puede producirse de la manera en que solía ocurrir. Quiero decir, ¿existe un gen para hacerse rico? Por ejemplo, un hombre que sea muy rico y tenga muchas amantes es muy atractivo porque conduce un coche muy bonito, y no porque sea muy fuerte, no porque pueda imponerse físicamente. Puede que sea muy débil físicamente, pero sabe cómo conseguir dinero. Y por eso tiene muchas amantes, tiene muchos hijos, y sus genes se propagan. Mientras que el hombre, que es muy fuerte, pero no es tan listo, no tiene este tipo de atractivo en un cierto tipo de sociedad. Entonces podemos decir, ¿dónde está la evolución en un caso así? Bueno, ahora por supuesto podemos ir directos a la estructura genética, no ya en general, sino en individuos concretos, y cambiar la estructura genética después de haber nacido y de haberse desarrollado hasta adulto. Entonces podemos ir y empezar a intervenir en la estructura genética. Nosotros, nuestras mentes, se están convirtiendo en una parte de la evolución de una manera nunca antes vista. Y sin embargo, sabemos, no por la teoría del caos, sino por la filosofía en general, que es imposible predecir todas las variables posibles. De manera que nunca sabremos exactamente cuáles van a ser los resultados de nuestros actos. Cuando la gente dice, debería haber investigación sobre células madre o no. Es cierto, no podemos predecir absolutamente todas las consecuencias, simplemente no podemos. Pero tenemos una intuición, un presentimiento de que ese tipo de investigación nos conducirá a los descubrimientos más extraordinarios e increíbles, a la capacidad de cambiar la vida sobre la Tierra. Y por supuesto, como todo lo que hemos inventado, todo lo que hemos creado, se puede usar para fines positivos o para fines destructivos y negativos. Podemos predecir que ambas cosas sucederán, pero parece haber una fuerza, una ola que empuja. Es como abrir la caja de Pandora. Una vez abierta, ya no es posible cerrarla, y esa parte ya está abierta. Cronenberg siente un interés especial por los parásitos y por los insectos. Desde pequeño ha observado con atención, por ejemplo, las hormigas. Sabe que su organización es perfecta.
que miles de individuos trabajan de forma eficaz para sostener un sistema colectivo complejo. Sorprende descubrir que la estructura de un hormiguero es extraordinariamente semejante a las que surgen espontáneamente en los barrios de chabolas. Tal como la hormiga es un ser único e individual, aunque programado para organizarse en sociedad, así es la célula, según la visión de Cronenberg, un individuo con una existencia independiente y al mismo tiempo formando parte de un sistema autónomo cuya existencia no depende de la existencia de una célula. Aunque cada día se destruyen cientos de ellas, otras se crean. El flujo de la vida solo se detiene con la muerte de todo el organismo. Semejante misterio halla de nuevo su paralelismo en la organización de la sociedad. Cada individuo tiene vida propia, como la célula, pero conjuntos de individuos se organizan en instituciones como grandes cuerpos autónomos. Y esas corporaciones siguen las mismas leyes que los individuos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, incorporados a otros organismos superiores y finalmente a una gran red de relaciones internacionales. Solo así se llega al grado de complejidad necesario para la supervivencia de la especie. En esa tensión por perpetuarse, a menudo surge la lucha entre distintos cuerpos. Desde esa óptica puede verse el rechazo que se produce en el útero materno cuando se da una incompatibilidad entre las sangres de una madre y su feto. La mayoría de la población tiene sangre con RH positivo, es decir, su sangre produce una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Solo una minoría carece de esa proteína. Cuando una mujer con RH negativo queda embarazada, existe el peligro de que la sangre de su bebé entre en su torrente sanguíneo, con lo que su sistema inmunitario empezará a producir anticuerpos y tratará de defenderse de esos glóbulos extraños. Entonces aparece la enfermedad hemolítica. Cronenberg halla continuamente paralelismos entre la biología y la sociedad y se siente fascinado por lo extraño, por lo anormal o enfermo. Por ejemplo, concibe un tumor celular como otro ente individual que pugna por vivir su propia existencia, aunque necesita alimentarse con la sangre del cuerpo donde se ha formado. Y en verdad, se puede ver cómo las células tumorales salen del tumor para extender la metástasis, pero para el cineasta, la enfermedad no es una amenaza, sino la posibilidad de vivir una existencia distinta y creativa. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito? Claramente en tu obra se dan algunas de estas claves. Tú muestras la capacidad de sorpresa, de sorprender, que en realidad es la capacidad de enfrentarse a lo que está establecido. Esta es probablemente una de esas claves. También aludes a algo que en la literatura corporativa de las empresas se llama integridad, en el sentido en que Spider es un buen ejemplo. Te encontrabas en la cumbre del éxito comercial y de pronto aquí está David Cronenberg de nuevo volviendo a los orígenes con una película difícil y original. Tienes pues esa integridad. ¿Qué otros factores crees que podrían ayudar a los que se sientan fuertes en nuestra audiencia y que se preguntan cómo alcanzar el éxito? Para un académico o un científico, el éxito puede ser algo muy diferente de lo que es para un cineasta de Hollywood. Es obvio. No es una cuestión de premios, el Nobel o los Oscar o el primer premio del Festival de Sitges, o quizás ningún premio. Luis Buñuel, el director de cine español, intelectual surrealista, decía que preferiría suicidarse a ganar un Oscar. Creo que pensaba que ese premio habría destruido su integridad y su credibilidad artística de autor surrealista. Pero si estás en la industria cinematográfica, puede ser que tu idea última del éxito sea ganar un Oscar. Por tanto, hay que saber qué significa el éxito para uno. Y una vez lo sabes,
Oye, ¿qué crees de Peter Greenaway, el director de cine inglés? Si no recuerdo mal, decía algo así como que Casablanca, la gran película, representaba el pasado, porque en la industria cinematográfica hasta entonces se había basado en la industria editorial. El futuro, decía él, la realización de películas no tendrá nada que ver con la industria editorial. Serán imágenes o algo que todavía no conocemos. ¿Qué piensas? En primer lugar, sus películas me parecen muy interesantes. Sé que mucha gente las odia con pasión, pero a mí me parece que son interesantes, incluso cuando creo que no son perfectas. Me alegro de que exista y de que produzca películas. Respecto a Casablanca, estoy totalmente de acuerdo. Si fuera una novela sería malísima. Una novela barata, simple y esquemática, romántica, sentimentaloide. No comparable con las obras de James Joyce o Kafka o Saul Bellow. Nunca pensaríamos que se trataba de una gran novela. Por lo tanto, es extraño que se la considere una gran película. Para mí, tengo que decir que estoy de acuerdo con Greenaway. Casablanca nunca me ha parecido una gran película. Pero si hablamos de predecir hacia dónde va el cine, no estoy tan seguro de que la narratividad, el contar historias, vayan a desaparecer completamente. Parece existir en los seres humanos un deseo de relatos. Historias con un planteamiento, un principio, un nudo y un desenlace. Y creo que tiene su origen en la vida. Primero somos jóvenes, luego mayores, ancianos, y finalmente morimos y ahí se acaba la historia. Creo que en nosotros hay un deseo de repetirnos a nosotros mismos esta historia constantemente, de muchas formas diferentes. Muchas de mis películas se acaban con la muerte del héroe. Ahora estoy pensando solo en eso, lo cual, en cierto modo, es una historia perfecta. De manera que no estoy de acuerdo con Greenaway en que las películas abstractas o basadas puramente en imágenes vayan a convertirse en el cine más importante del futuro. Sigue siendo la fórmula más generalizada de hacer películas. En todos los países, en todo el mundo, se utilizan las historias que tienen un comienzo y un final. Por eso tiene tanto éxito Hollywood. Mi propia experiencia al intentar que la ciencia acceda a las grandes audiencias es que tenemos que utilizar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora las técnicas del cine. Quiero decir que las bacterias tienen que enamorarse o tiene que haber una historia, un relato, porque si no la gente no sigue. Creo que eso también guarda relación con la inteligencia humana. Es una manera de codificar información que resulte comprensible y pueda ser recordada también. Si pensamos en la tradición oral de la poesía, cuando no había literatura escrita, pero sí grandes sagas que se transmitían oralmente, ¿cómo se llegaba a memorizar todas esas cosas? Era gracias a la repetición y al hilo narrativo y al relieve de los personajes. Creo que parte de la inteligencia humana, de nuestra capacidad intelectual, está relacionada de algún modo con lo narrado. También yo he hecho experimentos, he forzado las cosas hasta ciertos límites. He protestado contra Hollywood porque creía que había que hacer otras cosas, porque su narrativa es tan simple que acaba siendo engañosa, falsa. Pienso que hoy es imposible hacer una gran película en Hollywood. No siempre ha sido así, pero me parece que ahora mismo es imposible. Esa es la parte negativa de lo narrativo, que puede estorbar lo que estás intentando explicar.